Bienvenidos al Grito de Guerra, un episodio más de este gran podcast. Yo soy Pedro Guerra y estoy aquí compartiendo el día de hoy con un gran amigo que es profesionista, animador, pero sobre todo un gran papá y un ser humano con un gran corazón. Él es Roberto Chapoy. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Veo muchas cámaras, está bien padre aquí el lugar, está muy chido. Claro, hay presupuesto. Pues sí, ya vi bastante. No sé a cuál voltear, a cuál de todos volteo. La que me deje visco. A este lado, claro. Oye, amigo, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que me tomó un poquito por sorpresa la invitación. No sabía que tenías un proyecto de y la verdad sí estoy muy contento de poderte acompañar el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de varias cosas porque te conozco bien, pero no mucho. Entonces quiero que la gente que sigue este podcast te conozca todavía más que yo en diferentes temas. Y bueno, vamos a iniciar. Porque, a ver, cuando yo te conocí, tenías un grupo de rock que se llamó Surban. Surban, sí. Ok, platícame un poco. Del proyecto de Surban. Fíjate que, bueno, amigos, yo me dedico a los espectáculos actualmente, pero a mí me encanta estar sobre el escenario. Y francamente a mí lo que más me gusta pues es la interpretación y cantar el género musical que sea, pero el que más me atrapa a mí pues es el metal. Entonces teníamos una banda de música original que se llamaba Surban. Francamente es que fue un proyecto muy dinámico, fue muy divertido, era la primera experiencia grande que teníamos de ese tipo. Porque estuvimos con uno de nuestros compañeros que se llama Alejandro Silva, le mando saludos al Chima. Saludos. Este man era bien movido y tenía mucha influencia con respecto a los eventos aquí en Monterrey, ya que él trabajaba para organizadores de eventos, ¿verdad? Okay. Entonces eso ayudó a que empezáramos a enterarnos de proyectos, porque eso sí, nunca nos regalaron nada. Nunca fue así como que, bueno, es que como él te conoce a tal, los vamos a meter aquí. No, señor. Nunca pasó y aparte él es enemigo de eso. Okay. O sea, él nunca quiso como que abusar de ese tipo de cosas. Pero sí nos daba la oportunidad de enterarnos de que iba a haber castings, de que iba a haber proyectos, de que iba a haber alguna forma de poder a lo mejor escalar en algo que nosotros estábamos buscando. Entonces, así empezamos a ir a eventos pequeños que él conseguía. Pero yo creo que la clave del éxito en ese entonces de la banda fue que éramos integrantes que todos estábamos jalando bien parejo. Tan parejo que tuvimos un resultado, yo creo, muy rápido. Otros colegas de otras bandas también de aquí locales nos decían, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque ya van a estar en tal lugar o porque ya van a estar con tales personas. Nosotros llevamos tantos años y apenas el año pasado estuvimos ahí. El crecimiento fue muy rapidísimo. Rápido, muy rápido. ¿Pero qué se debió? ¿Cuántos años duraron? Nosotros en menos de un año ya estábamos teniendo nuestro propio evento en donde nosotros éramos los estelares. Y tuvimos teloneros. Cuando normalmente pues tú empiezas siendo el telonero, sí, claro, ¿verdad? También lo fuimos, o sea, estuvimos con muchas grandes bandas. De hecho, yo estaba extasiado. ¿Puedo decir malas palabras? Claro que sí, aquí estaba como todo. Loco. Okay. Uy, qué mal. Sí, no, le ponen el pi, por favor. Okay. No, estaba extasiado porque logré tener la oportunidad de conocer más de cerca a artistas que eran de mi total agrado y abrirles un concierto, pues fue increíble, como por ejemplo Tierra Santa, por decir. Empezamos a estar abriendo eventos, estuvimos con mi más gran ídolo, se llama José Andrea, él fue el vocalista de Mago de Oz, que era mi banda favorita. Mi hija se llama Andrea, por ese man. Okay. Y tuvimos la oportunidad de estar con él y abrirle a nosotros. Su primer concierto que tuvo en Monterrey, nosotros lo abrimos. Oye, pero si nos fuéramos al pasado, a ese Roberto de 6, 10 años, ¿siempre te gustó ese género o qué es lo que te llevó ahí? Yo creo que el que me llevó ahí, la esencia y lo que a mí me hace sentir la música. Okay. A mí me gusta la música en general. Sí, obviamente soy más afín a ciertos géneros, ¿verdad? No voy a hablar mal de unos ni de otros. Hay géneros que no me gustan tanto. Hay géneros que disfruto dependiendo del mood. Como por ejemplo, si vas a una fiesta, pues es común que vaya a haber reggaetón, ¿verdad? Sí. Pero no es un género que yo traiga. O cumbia, pero no es un género que yo traiga en mi celular. O en mi Spotify. La marca. Sí. Ups. O en mi Spotify ya para estarlo patrocinando todo esto. Para estarlo escuchando, ¿verdad? Entonces, pero sí lo escucho de todo. Pero yo canto desde siempre. Yo, la primera vez que tengo un recuerdo así fuerte de la cantada, pues era que mi abuelita me decía, a ver, cántame esto, cántame lo otro. Y recuerdo una vez, ya estando en el jardín de niños, había un grupito de donde nos daban... si estando en el jardín de niños había un grupito que juntaban como para que ayudarnos a que nos aprendiéramos el himno nacional. Ok. Entonces...
interpretando el himno nacional, una maestra que la quiero muchísimo, la maestra Silvia, del Jardín de Niños Tlaloc, ahí en Guadalupe, en Villa San Miguel. La quiero mucho, le mando saludos, la tenemos en Facebook. Seguramente te está viendo ahí. Silvia Ontivero se llama. Ella fue mi primer maestra, fue mi primer segunda mamá. La verdad es que ella me acogió bastante y yo le agarré un amor y un cariño brutal desde siempre hasta la fecha. O sea, yo tengo fotos en mi casa donde salgo con ella, de chiquito y así. Fotos en mi Facebook con ella y todo. Entonces, ella como que me vio y como que me escuchó y dijo, este niño puede. Y ella me empezó a impulsar. Te impulsó, claro. Entonces, yo le empecé a traer premios al kinder. Ganaba el primer lugar en himno nacional, ganaba el primer lugar en la interpretación. Y me empezaban así a jalar para todo eso. Entonces, entró a la primaria. Y en la primaria en la que yo estuve, había un taller artístico de música. Entonces, igual, como que cuando recién entran los de primero, o cada vez que empezaba un ciclo escolar, pues como... Eso fue nada más al principio, porque ya después ya no había música en esa escuela. Okay. Bueno, al menos yo nada más recuerdo primer año, o segundo, hasta segundo. Y me acuerdo que te llevaban al grupito y había un maestro con los dándote como el cronómetro, okay, con el timing para los tiempos. Y me acuerdo que estábamos cantando el himno nacional. Entonces yo hice así como un vibrato, así como por pegarle así, porque yo estaba como muy chiflado jugando. Y el maestro dice, silencio, ¿quién hizo eso? Y yo, madres. Se escuchó así el silencio. Se enojó. No, lo dijo fuerte. Dijo, silencio, ¿quién hizo eso? Y yo, madres, se enojó. Y yo así como que, güey, fui yo. Y luego empezaron los niños, fue Jaime. Híjole. Fue Jaime. Yo me llamo Jaime Roberto, sí, pero siempre digo que me llamo Roberto. Siempre me gusta más el nombre artístico Roberto Chapoy. Pues más allá es como que me gusta Roberto. Mi familia siempre me dijeron Beto. ¿Y eres algo de Pati Chapoy? Soy sobrino de Pati Chapoy. Pero no tengo ningún tipo de relación con ella. O sea, sé que son parientes, pues que somos familiares. Pero hay una historia muy interesante del apellido, pero yo creo que ese para el otro podcast que me inviten. Para un segundo episodio. Así ya aquí firmo que voy a volver. Contrato de exclusividad, ya listo. Pero bueno, el punto es que los niños empezaron a decir, fue Jaime. Y yo quería así como que, ala, qué nombre. Yo sentía que me iban a agarrar, pero feo. O sea, porque el maestro interrumpió muy, muy fuerte el ensayo o la práctica. Yeah. Y luego ya de que me dijo, ¿usted hizo eso? Y ya como que, pues sí. Oye, bueno, Roberto, intenta hacerlo otra vez y así fue como él también empezó a impulsar en eso. Ahorita tú me comentas que para ti esa maestra fue una figura materna. Sí. Y ya que estamos en ese episodio de tu vida en la infancia, tú me platicaste en algún momento que conversábamos acerca de la familia, de la importancia que tiene la familia y sobre todo de los valores y del acogimiento que hay con cada integrante cuando formas parte de ese grupo social. Tú me comentabas que para ti significó mucho tu abuelo. Mi abuelita. Porque tu abuelo fue una parte fundamental en tu infancia. ¿Me puedes compartir un poco más de eso? Sí, bueno, digo, la verdad es que por temas complicados, digo, tampoco me gusta tirarme al drama. Soy buenísimo para el drama, pero no me voy a tirar. Yo no tuve a mi papá. O sea, mi papá cuando yo estaba muy pequeño, alrededor de 2 años, él y mi mamá se separaron. Mi mamá estaba súper joven. O sea, mi mamá me tuvo a los 18, 19 años. Entonces ella estaba muy joven y ella pues se puso a trabajar y empezó a hacer obviamente pues sus actividades, ¿verdad? Entonces, pues sí tengo recuerdos de mucha ausencia también de su parte. Pero a lo mejor no porque fuera intencional, simplemente pues estaba trabajando, apenas estaba empezando a conocer vida. Y sí recuerdo incluso discusiones de otras tías que le decían, es que ¿cómo te vas a ir? Pero la verdad es que lo que sé acá, que mi mamá tuvo la fortuna de tener una mamá muy chingona, que fue mi abuela. Okay. Y la verdad es que ella se hacía cargo de nosotros, o sea, porque mi mamá cuando mi papá nos abandonó, mi mamá estaba embarazada también. Entonces después tuvo a mi hermano, ella se puso a chingarle, empezó obviamente a hacer vida, empezó a tener también una relación amorosa, o sea, se entiende. Y pues obviamente pues ella fue a lo mejor aprendiendo de una manera muy complicada a ser mamá. Pero su mayor virtud es que estaba ahí mi abuela. Y mi abuela en realidad pues se va a escuchar a lo mejor un poquito mal, raza, pero en realidad ella fue mi mamá. O sea, sí fue mi mamá fuerte. Y el día que ella falleció, ese día también se murió mi mamá. O sea, ese día sí fue un golpe muy, muy fuerte. Ella sí me apoyó bastante. Ella sí me impulsó bastante. No tengo más que muy lindos recuerdos de ella. Y yo creo que hizo un súper buen trabajo conmigo. Porque todavía después de años de que falleció, ella falleció en el 2006, el 11 de septiembre del 2006. Todavía después de que ella fallece, hubo mucho tiempo en el cual de repente yo sentía como que, ingas, güey, sí hizo un buen trabajo. Porque me acuerdo que mi abuela me dijo tal cosa
Y en ese momento dije, abuela, nada que ver. Sí. Y luego se presentó esa situación de la cual ella me preparó y en su momento a lo mejor yo no lo vi de buena manera o no lo quise a lo mejor darle importancia, pero lo recordé porque hizo un buen trabajo al cómo dejarlo en mí y yo lo veía de una manera como que ella dejó como cofres, como tesoros de pirata enterrados y cuando llegaba su momento de abrirlos yo los abría. Y eso me pasó no una, ni dos, ni tres, o sea, muchas veces me pasó que estaba en una situación y decía, me acuerdo que mi abuela me dijo esto. Y eso me ayudaba a rescatarme o a tomar de una manera un poquito más amena alguna situación complicada. O sea, podríamos decir que de alguna manera tu abuela fue un gran cimiento en tu vida. O sea, yo siempre he creído que tú eres, digo, para mí, un perfil o una persona, un ejemplo de resiliencia. Entonces, ¿crees que ella fue fundamental para ese tipo de proceso? Sí, totalmente. Porque totalmente. luego aparte... Porque aparte ella fue un ejemplo de eso. O sea, ella tuvo una vida complicada, tuvo una situación muy complicada y hay una historia familiar muy fuerte y cuando yo en lo personal, cuando yo la escuché y la conocí, esa historia, yo decía, ay, wow, la voy a querer más. O sea, en mi niñez, yo era un niño cuando yo me acuerdo que fue mi abuelo quien me empezó a compartir todo lo que habían pasado para poder llegar a donde estaban y en el lugar en el que estábamos. Entonces, ese día yo dije, ya la voy a querer mucho. O sea, yo como era muy niño, ¿verdad? Era como que ya no le voy a negar nada, ya no le voy a renegar. Entonces, fíjate lo fuerte que era la historia. Me encantaría compartirla en realidad, pero yo creo que ahorita no sería a lo mejor el momento. Yo creo que sería... Al segundo episodio. Un tercer episodio aquí. Okay. Porque sería largo y yo sería que a lo mejor se salió un poquito de lo que a lo mejor tú quieres llevar. Yo sí me la sé. Pero bueno, es una historia que a mí me hizo también valorar otras cosas. Y siendo un niño me impactó. Entonces ya grande, cuando la recuerdas, cuando vuelves a mirar atrás y ves todo lo que ellos hicieron, tú dices, madres, o sea, no me puedo ni rendir. Sí, claro, o sea, no tengo opción de rendirme. Oye, y hablando de ese tema de resiliencia, yo te conocí a ti en una época en la que todas la estábamos pasando mal. Y era un momento muy difícil para el país, para el mundo y sobre todo para nosotros aquí en Nuevo León. Y yo te conocí y vi en ti una persona que sí estaba dimensionando la crisis que estabas viviendo en tu familia, la crisis que estaba viviendo el Estado, pero nunca te rendiste. Nunca te rendiste y siempre era, oye, Pedro, estoy haciendo esto, oye, Pedro, estoy haciendo lo otro. Cuéntame un poco más de ese tema de la pandemia. Fíjate que lo que pasa es que cuando llegó la pandemia, al verme encerrado, al nunca en mi vida haber estado encerrado, porque también te comparto que yo desde que soy un niño siempre he estado en la calle. O sea, no en la calle por el mal paso, sino en la calle de que siempre iba con mis amigos, de que siempre disfruté de la libertad, de que siempre mi abuelita me dio la confianza de dejarme salir, de estar allá afuera. Ella sabía siempre dónde andaba, con quién andaba y a la hora que me fuera a buscar me encontraba. Y que aparte eran otros tiempos. Otros tiempos, ¿verdad? Yo nada más me metía para dos cosas. Cuando empezaba Dragon Ball, y luego me volví a salir, si es que me daba permiso otra vez. Y cuando mi abuelita me gritaba, Beto, a cenar, ya sabía que ya era el final. Entonces, a veces les decía a mis amigos de que vénganse así como que a jugar afuerita de mi casa para que después de cenar, a ver si mi abuelita me da chancita y salió otro ratito. Claro. Esas mañas de niño. Sí, Pero bueno, el punto es que yo siempre disfruté mucho de mi libertad y de hecho yo me dedico a los eventos, me la paso en la calle, me la paso conociendo a gente maravillosa. Entonces, cuando llega la pandemia, hijo de su, sí fue un cambio radical. A lo mejor se escucha muy cliché, pero sí en mi vida hay un antes y un después de la pandemia. Porque ahí supe lo que era estar encerrado, ahí conocí lo que era la ansiedad, ahí conocí lo que era la depresión. Yo incluso le pido disculpas a alguna persona que alguna vez lo ofendí por la ansiedad y por la depresión. Yo soy una persona que hace espectáculos, hago mucha comedia, mi humor a veces es muy pesado. Pero sí alguna vez yo llegué a mofarme de lo que era la depresión o la ansiedad. Decía, por Dios, o sea, ¿cómo van a estar deprimidos? ¿Cómo van a ser así? O sea, como que a mí se me hacía muy exagerado, pues. Pero cuando ya estuve en esa situación... Sí, porque, a ver, déjame te interrumpo. Es la etiqueta que todos tenemos. O sea, es la percepción, ¿no? Sí. Pero cuando lo vives, como dices tú, pues ya lo ves de otro ángulo diferente. Sí, cuando llegué a estar en esa posición, incluso alguna vez puse en Facebook de que le pido una disculpa a todas las personas, a lo mejor muy, muy superficial. Pero sí, honestamente, cuando ya estuve en esa situación, cambió muchas cosas de mi vida.
Conocí muchas cosas. Lloraba mucho también porque obviamente al estar en una situación tan complicada, y empezó a haber falta de dinero, y empezó a haber falta de trabajo, y empezó a haber falta de todo. Y yo me acordaba de mis abuelos, ¿verdad? De que, güey, pues ellos lucharon un chingo, Claro. o sea, no me voy a rendir. Y empecé luego a tener muchos problemas conmigo mismo con respecto a empezar a sentir... ¿cómo se dice esta palabra? Como resentimientos. Empecé a tener resentimientos. Incluso a mi mamá. O sea, empecé a tener resentimientos porque cuando llega la pandemia, que yo le empecé a ver mal, cuando ya empecé a ver que empezó a haber poquita carencia de esto, poquita carencia de lo otro, y luego ya mucha carencia de esto y mucha carencia de aquello, y empezar a enterar de gente que conoces que está enferma, de gente que conoces que fallece, luego mi suegro fallece también, entonces fue así como que, madres, güey, o sea, ahora sí voy a decir una mala palabra. Adelante. Eran sopapotes por todos lados, o sea... Sí. Eran golpezotes, güey, Claro, por aquí, por allá, por el otro lado. Y ahí fue donde dije, no, tengo que hacer algo. Y entonces el tengo que hacer algo me llevó a hacer algunas cosas por las cuales también te conocí a ti. Sí, chicos, tuve OnlyFans. Nada, no se crean. Oye, no. Lo que pasa es que no quería, obviamente, llegar a ese tipo de cosas. Claro. En verdad, nunca pasó por mi mente. Entonces se me empezó a ocurrir. También, obviamente, Maida me ayudó bastante. En ver la manera de cómo hacer el show digitalmente. Entonces empezamos a tratar de tirar el anzuelo a las escuelas. Ok. No me acuerdo más o menos qué fecha era. Creo que la pandemia empezó como en marzo, ¿verdad? Sí. Sí, era más o menos para fechas de mayo, que estaban ahí los eventos. Mayo, junio, que están los eventos de las graduaciones, ya me acordé. No, fue después de mayo incluso. Fueron las graduaciones, cuando empezamos de que, pues los niños van a graduar y no les van a hacer fiesta. Claro. Vamos a hacerles un show virtual. Entonces preparamos un show de manera digital, como tipo los de 100 mexicanos dijeron, Un Minuto para Ganar, eran puzzles. Y obviamente pues con el plus de que yo era el animador, de una manera digital, y los llevaba a desarrollar el show de cierta u otra forma. Y se terminaban integrando y terminaban jugando. Entonces esa fue la manera en la que nosotros empezamos así como que, bueno, ya tenemos algo. A generar ingresos. Hay que proyectarlo. Claro. Y luego, pues bueno, salieron eventos. Luego salió un evento empresarial también. Oye, pero espérame. Vamos a meterle freno. Antes de que te me adelantes, en plena pandemia, yo me acuerdo que estaba yo realizando en otro trabajo algunas actividades para estar dándole atención a la gente, ¿no? Porque la mayoría de las personas tenían que estar en su casa y no había ingreso, no había comida, no había alimento, no había medicamentos y era todo un caos. Entonces venía el tema de la época decembrina y yo conocí al Santa Claus más top de todo Monterrey y de todo Nuevo León. Porque si mi capacidad de asombro por la edad ya había pasado, ahí volví a volver a ser niño cuando conocí a ese Santa Claus, que pues es tu amigo. Sí, entonces platícame un poquitín de lo que hicimos ahí con pues de el hecho, Santa. justamente muy atinado el comentario porque iba para allá. Cuando yo te conocí poco antes de temporada decembrina, y nosotros empezamos a recibir, bueno, primeramente por parte de Pedro y del equipo donde él estaba antes, pues ciertos apoyos para los niños, para que los niños tuvieran actividades que hacer en su casa y todo eso, y pues pudieran a lo mejor combatir con esto de estar siempre encerrados, o sea, con este tipo de evitar este tipo de cositas de la ansiedad, sí, claro, y todo eso con los niños, lo cual siempre lo voy a agradecer bastante. Y entonces yo les platico a ellos, buscando obviamente el generar y el salir. Yo te puedo enseñar, incluso hoy día te puedo abrir mi Instagram e irme a la fecha y vas a decir, este pelado está loco de la cantidad de puertas que tocaba y 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 que tocaba para poder generar trabajo. Claro. Entonces, pues bueno, les platiqué el proyecto que nosotros, además de ser VIP Animaciones, también somos los de Santo Claus Monterrey. Así es. Entonces, nosotros hacemos en la noche de Navidad, mi familia ya sabe que no cuenta conmigo para nada, yo dejo los regalos ahí listos, ellos saben qué hacen. Okay. Pero yo el 24 trabajo siempre, todos los años. Yo empiezo a trabajar aproximadamente entre 4 y 5 de la tarde del 24 y me desocupo como a las 3, 4 de la mañana del 25. ¿Por qué? Porque me contratan para ir a casas
visitar niños, hacer activaciones de entrega de regalos y me la paso toda la noche trabajando. Pero además de eso me invitan a posadas empresariales, a eventos gubernamentales. Hoy en día, en aquel entonces no. Hoy en día ya me invitan a ese tipo de proyectos grandes porque ya nos dimos a conocer, porque ya vieron nuestro trabajo. No es por nada, pero todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Siempre. Y yo me encargo de que ese personaje, como alguna vez se lo expliqué a otra persona, le dije, es que cualquier persona se puede poner un traje de Santo Claus, ¿verdad? Pero el darle la importancia que es el matiz, yo hago la voz, yo canto en vivo con Santa. A ver, es Santo Claus. O sea, es lo que ves en la película, lo que la gente conoce, eso es. O sea, la caracterización que tú haces, la personificación que tú haces, la calidad del vestuario, es top. O sea, por eso para mí es Santa Claus, es top. Sí. Y a mí me empezaban así como luego a llegar así de otras personas que lo querían hacer. Y me hacían comentarios. Entonces yo les decía, es que no nada más es de que te lo pongas. O sea, a ver, ojo, están pasando por alto algo muy importante. Porque me tocó ver luego personas que hacían el personaje y lo sacaban un poco de contexto. O lo utilizaban para cosas bizarras o vulgares. Yo también soy bien bizarro. Yo también digo un chingo de tonterías. Sí, pero Santa no es así. Y hago comedia muy pesada. Pero tienes que saber también ubicarte, man. O sea, no es... El Santo Claus no es para utilizarlo en una cosa así. Así es. Entonces, ahí era donde a veces debatían o me venían y me buscan de que, oye, pero es que, ¿por qué tú dices esto? Pero yo lo hago así. Entonces yo les decía, mira, es que tienes que estar preparado con ese personaje, porque así como los adultos tenemos a lo mejor, yo respeto todas las creencias, pero a lo mejor, discúlpenme por la comparación, pero no es por ofender. Todas las personas, o la gran mayoría de las personas creen en Dios, creen en Yahvé, en Jehová, en Jesucristo, como sea en su religión, ¿verdad? Y para los niños, Santo Claus es como un Dios. Vean la magnitud, o sea, no puedes venir con un niño y decirle, porque yo escuché a un Santo Claus decirle a una niña, no te lo voy a dar porque tu papá no tiene dinero y está pobre. ¡Madres! Y yo así de que, güey, ¿qué pedo? Y luego obviamente el Santa, de la niña... el Santa tira una risa de que jajaja, sí. No te creas. Y que la madre, no, güey, ya. O sea, no era aunque sea una broma, no está bien. O sea, no puedes, tienes que dimensionar, como te decía, el personaje. Bueno, he visto muchos Santas porque a veces yo he tenido la oportunidad de organizar eventos masivos. El año pasado estuvimos en una plaza comercial muy popular de Monterrey, en la cual se organizó una invasión de santas y yo ayudé a que se organizara y metimos chingos y chingos de Santo Claus diferentes, con diferentes temáticas y hasta un Santa de color, un Santa playero, o sea, hubo de todo. Sí, porque aparte del Santa, en la empresa de Roberto tienen la oportunidad de contratar a los Reyes Magos, que también son unos top. O sea, son muy, muy igualitos a lo que vemos también en las películas. En las películas, sí, están muy chidos. Oye, Roberto, ¿y cómo manejas con tus hijos? Para empezar el tema, ya saben que su papá se convierte en Santo Claus. Y dos, el tema de la convivencia de ese día. Porque muchas familias se la pasan obviamente en ese día, pues conviviendo, armonizando, comiendo. Y tú te la pasas trabajando. Entonces, ¿cómo lo manejas con tus hijos? Hoy en día ya está tranqui. Años atrás, cuando recién empezaba a tener auge el proyecto, tanto de las animaciones y de los espectáculos como de lo de Santo Claus, sí era muy complicado. Mi hija cumpleaños el 10 de diciembre. Híjole. Y siempre me toca trabajar ese día. Yeah. De hecho, yo tengo varios picos altos en el año, pero el de diciembre no tiene comparación. Yo en diciembre no me puedo enfermar. O sea, en diciembre nadie me ve. Sí, prohibido. Nadie me ve. Así de fácil te lo digo. En diciembre solamente me ve mi gente de trabajo. Nada más. Porque bendito Dios, tengo mucho trabajo todos los días, todo el día, desde en la mañana hasta en la noche. Llego tan madreado que a veces nada más ceno y me quedo dormido. O me pongo ahí a ver una película con ellos y para cuando lo acuerdo ya le sienten, ni la viste, te quedaste dormido. Es que así es. Y mi hija sí al principio me recriminaba su cumpleaños. La familia al principio también te recrimina las fechas importantes como la noche de Navidad. Yeah. Hoy en día ellos saben que yo tengo que trabajar y que a mis niños al principio se los puse de la manera en la que mi trabajo es ayudar a Santo Claus. Yeah. Y mi trabajo es hacer que los niños estén felices. Así como ellos están felices. Porque hay niños que no tienen a sus papás. Hay niños que no tienen
las facultades de poder tener una linda noche de Navidad. O un regalo o ese un día, regalo. claro. O una cena, olvídate del regalo. A Sí. veces ni una cena Es un linda día de Navidad. ordinario para ellos. Entonces, es un día más, exactamente. Entonces, yo se los quise manejar de esa manera, no para a lo mejor generarles algún momento emotivo o algo así. Simplemente para también tratarles de dar un poquito de conciencia y que ellos también en esas vísperas de Navidad, que ojalá y fuera todo el año esta energía positiva que a la gente se le mete Claro. desde noviembre, Sí. de saludar a todos cordialmente Sí, sí, sí. y de abrirles la puerta de su casa y de portarse Sí. bien. Ojalá fuera todo el año. Pero ahorita, por lo pronto, agradecidos con que por lo menos 2 meses Claro, se porten bien, ¿verdad? totalmente. Entonces, yo traté de en ellos inyectarles esto de que lo que nosotros hacemos es también, más allá de que es un trabajo y que obviamente yo vivo de eso, es también darle la oportunidad a otros niños de vivir la experiencia de conocer a Santa Claus. Después de que yo hablé con ellos me tenían como mi papá es el ayudante de Santa. Ya, ok. Ese era como ellos. Ok. Y así lo platicaban en la escuela. Era una especie de Así elfo. lo platicaban con sus amigos, así lo platicaban en todas partes. Ok. Incluso me llegué a ir a algún lugar en donde ellos decían, venían corriendo mi niño con 4 o 5 niños y luego me decían, aquí está mi papá, él es el amigo de Santa. Ya. Entonces te pasaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hoy en día pues tenemos mucha actividad, ellos ya están conscientes, mis niños también nacieron con este gusto por el arte, Leonardo es actor, ha grabado películas, ahorita Sí. va a empezar a grabar una película. Andrea, lo suyo es el baile, ahorita quiere empezar un proyecto de grabar videos también para una red social. Sí, es una familia multifacética. Mi esposa pues es actriz, Actriz, ahorita está trabajando en teatro. Oye, y aunado al tema de Santa, está tu negocio de VIP Animaciones. Cuéntanos un poco más de ello. VIP Animaciones es una empresa en la que nosotros hacemos totalmente entretenimiento para eventos sociales, para eventos empresariales. ¿Qué es lo que a nosotros nos caracteriza? Que nosotros siempre logramos la integración. La base de nuestro servicio es la integración. Entonces nosotros siempre logramos que cualquier tipo de evento, pues la gente participe y se sienta integrada. Hacemos comedia, pero nada vulgar, o sea, nada pesado en ese tipo de eventos. Porque hay gente que quiere otro tipo Sí, de claro. contenido y se lo damos. Pero en los eventos de VIP Animaciones sí logramos la integración y la puntualidad. Son 2 cosas que a nosotros nos caracterizan Sí, me consta. bastante. Me consta. La puntualidad y la integración es lo que más nos caracteriza. Y siempre hemos recibido puros buenos comentarios. Tenemos gente que ya hemos trabajado, que este es nuestro, no sé, 7º año haciéndoles actividades. O sea, y tenemos empresas muy grandes que nos siguen dando la oportunidad de estar ahí año tras año para diferentes tipos de eventos, ¿verdad? Y ya para ir cerrando este episodio, Ya nos vamos. Pues si apenas estoy empezando, hijo. ¿qué mensaje le darías a tus hijos antes de partir de este mundo? Me acabas de pegar muy fuerte. Es que ha sido una semana difícil. Yo. Porque la gente se va. Y se escucha como cliché, pero en realidad es que no tienes... La gente dice, no, es que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Claro. Se escucha muy cliché, pero es real. Y esta semana ha sido una semana muy difícil. Y yo creo que hoy en día lo que yo les dejaría son las palabras, de hecho, de una persona que partió. Que es sobre... Ella dijo muy textualmente, no esperes una catástrofe para cambiar tu vida, amarte, valorarte, respetarte y disfrutarla. Eso es lo que yo les diría. No esperen a que pase algo malo, chicos. Y también a mis hijos y a toda la gente que llega a ver este video, Claro. se los comparto de todo corazón. No esperen a que pase algo malo. Reconcíliense con la gente, háblenle a sus amigos, mándenle un mensajito. Yo siempre soy una persona que cuando sueña con alguien le mando un mensaje. Sí. Y muchos amigos me dicen, güey, ¿estás bien loco? Hace 4 años que no me hablabas. Soñé contigo, güey, y te quiero saber cómo estás. Y yo les dejo eso, o sea, tengo esto muy presente ahorita porque acaba de pasar hace unos días y me dejó muy marcada esta frase que compartió. Y yo les dejaría, hoy en día, eso. El no esperen una catástrofe para poder ver la manera de ser felices. O para para cambiar. poder ver la manera de cambiar, para reconciliarse, para tratar de hacer las cosas bien. Y chicos, crean en lo que crean, es bien cierto que solamente van a vivir una vez. Nada más Así tenemos es. una vida, disfrútenla, traten de llevarla lo mejor posible y recuerden que venimos a ser felices, o sea,
sean felices, traten de ser felices porque la derrota no es ni que te fue mal en el trabajo, ni que te despidieron, ni que se te descompuso el carro. Nada es una derrota. Para mí una derrota sería llegar a mis últimos momentos de vida, llegar a lo mejor a mi vejez, que Dios quiere y sea así, y sentir que no fui feliz. Trata de no vivir tan acelerado. Yo sé que es complicado. Observa, aprende, escucha y si es posible, no opines. No es necesario muchas veces opinar, a menos que nos pidan nuestra opinión. Entonces, opina. Si vas a hablar para poder tratar de generar un cambio positivo, hazlo. Pero traten a lo mejor de no dañar a las personas, porque esa persona a la cual tú estás dañando con tu hate, claro, también ya la dañaron ayer y antier y hace muchos días. Entonces, traten de ser buenos. No nos cuesta nada tratar de ser buenos y tratar de ser felices. Esto obviamente no, porque está Pedro que ya cállate. No, esto ya porque obviamente va a haber gente que va a decir, no, pinche Roberto, pero los shows se la pasa tirando carro. No. Bueno, pero es que pues, yo hago comedia, ¿verdad? Y es una cosa. No, y otra pero, cosa es pero ser vemos feliz, quienes ¿verdad? conocemos al real. Y sabemos que tienes un buen corazón, una gran familia, que siempre estás buscando qué hacer para darles lo mejor y eso es lo más importante. Y muchísimas gracias por acompañarme en Al Grito de Guerra. Termínalo porque si no, no me callo. No, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Roberto, de verdad. Ya quedó. No, pues bueno, espero que este episodio sea de construcción, que les guste mucho. Deseo también que tú tengas mucho éxito. A ver si me vuelves a invitar. Claro, aquí yo encantado. Sí. Y pues nada, que te vaya súper bien, que les vaya muy bien a todos ustedes. Y recuerden tratar de ser felices. Muchísimas gracias. Yo los espero en un episodio más de Al Grito de Guerra y nos vemos muy pronto. Chao.